Bloque 3, dinámica. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Explica las fuerzas que intervienen en el movimiento de los cuerpos, favoreciendo su creatividad para describirlas en los fenómenos en su entorno. Segundo aprendizaje, emplea las leyes de Newton sobre el movimiento de los cuerpos, mostrando flexibilidad y apertura en la resolución de problemas de su entorno. Ahora bien, ¿qué es la dinámica? Es la parte de la física que se encarga de estudiar la causa del movimiento de los cuerpos, relacionando esta causa con el efecto que produce. En el bloque 2, cinemática, estudiábamos el movimiento sin que nos importaran sus causas. En dinámica nos interesan las causas que generan ese movimiento. Y fue Isaac Newton quien sentó las bases para el estudio con 3 leyes. Antes de describirlas, ¿qué estudia la dinámica? La dinámica se ocupa de estudiar la relación que existe entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Un concepto que debemos tener en cuenta es el de inercia, que es la propiedad de los cuerpos por la cual estos tienden a mantenerse en reposo o a velocidad constante. Por último, un sistema de referencia inercial es aquel lugar del espacio que se considera en estado de reposo y en el que se sitúa un observador para poder analizar el movimiento del problema. Ahora bien, Isaac Newton determinó o creó 3 leyes. La primera es el principio de inercia o la primera ley. El segundo es el principio fundamental o segunda ley de Newton. Y el tercero es el principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Seguramente ustedes han de haber escuchado aquella frase que dice: a toda acción corresponde una reacción. Estamos mencionando la tercera ley de Newton. En este video vamos a estudiar la primera, ley de la inercia. Y dice: todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúa sobre él es cero. Esta oposición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, y la materia la medimos en kilogramos, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Vamos a explicarlo rápidamente. La primera ley de Newton se aplica para objetos que están en reposo, que no hay movimiento. Y vamos a explicar mediante la primera ley de Newton por qué no existe ese movimiento. Para eso vamos a utilizar la fórmula para la primera ley de Newton de sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si la sumatoria de las fuerzas de un objeto es igual a 0, entonces llegaremos a la conclusión de que el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Cuáles son las fuerzas comúnmente presentes en la primera ley de Newton? Tenemos 2, el peso del cuerpo y la fuerza normal. Primero, el peso del cuerpo es la fuerza que resulta de la multiplicación de la masa del cuerpo por la gravedad. Y en inglés podemos observar esa fórmula como W igual a M por G. O en español, que el peso lo ponemos con P y es igual a M por G, donde M es masa y G es gravedad. Ahora, ¿qué es la fuerza normal? Es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyada en ella. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera o contrario. Vamos a leerlo de nuevo.
es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo. Significa que tenemos un cuerpo apoyado en una superficie y la fuerza normal es una fuerza que sale de esa superficie hacia afuera. Vamos a observarlo con una imagen. En la vida real tenemos dos suposiciones para nuestra primera ley. El plano horizontal, que es este de aquí, o una superficie horizontal, y el plano inclinado o una superficie inclinada. Si tenemos esta caja sobre, por ejemplo, el suelo, yo sé que el peso del cuerpo siempre va a ir hacia abajo. La fuerza normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie en sentido contrario al peso. Significa que va hacia arriba. Dicho de otra forma, si lo queremos ver, la fuerza normal jala a la caja hacia arriba, el peso lo jala hacia abajo, por lo tanto la caja permanece pegada al piso. En un plano inclinado es un poco más complejo. Lo mismo, la superficie de nuestro plano inclinado será nuestro eje X. El peso del cuerpo siempre va hacia abajo, perpendicular a la base de nuestro plano inclinado. En un plano inclinado, la fuerza normal ya no va a ir exactamente igual, pero en sentido contrario al peso. En un plano inclinado, el módulo y dirección de la fuerza normal es igual al peso en su componente Y. Por eso, en el bloque 1 de vectores aprendimos a descomponer un vector en su componente X y en su componente Y. ¿Cómo vamos a representar o cómo vamos a analizar la primera ley de Newton? Para efectos de estudio utilizaremos un diagrama de cuerpo libre, DCL, el cual se construye utilizando el plano cartesiano y dibujando todas las fuerzas presentes. Por ejemplo, en el plano horizontal, yo pongo mi plano cartesiano, mi sistema de coordenadas, tengo el peso y tengo la normal. Tengo mi plano, mi eje, X y Y, tengo mi normal y tengo mi peso. Para el plano inclinado tendríamos algo similar. El eje X tiene que estar paralelo a la superficie inclinada. Eje X, eje Y. El peso va perpendicular a la base de la superficie. Aquí tenemos el peso. Aquí tenemos la fuerza normal sobre el Y positivo, y mi peso lo voy a descomponer en mis componentes X y mi componente Y. Recuerdan que si tenemos un vector que está sobre uno de nuestros ejes, por ejemplo, la normal que está sobre el eje Y, si yo descompongo mi vector en X tendría 0. Por eso simplemente tenemos el vector normal. Aquí no hacemos nada, no descomponemos, pero el peso sí. Ahora bien, vamos a analizarlo con un ejemplo para aterrizar. Ejemplo 1, tenemos un florero con una masa de 2 kilogramos. En dinámica, para estudiar la primera ley de Newton, tenemos que tomar en cuenta la masa del cuerpo. Y la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. Sobre una mesa horizontal, identificas las fuerzas que existen. Ahora bien, yo a mi objeto o mi cuerpo de estudio le aplico ¿qué? Mi eje.
mi eje X y mi eje Y. Luego, dibujo mi diagrama de cuerpo libre. Tengo mi plano. ¿Para dónde estaría el peso del florero? Hacia abajo. Y ahí tengo W, que es el peso del florero. ¿Qué otra fuerza aparece aquí? Si recordamos, decía que la fuerza normal aparece cuando un cuerpo se encuentra sobre una superficie. Como el cuerpo se encuentra sobre una superficie, yo voy a poner mi fuerza normal, que va a tener la misma magnitud que el peso, pero va a estar en sentido contrario. Hasta aquí ya tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero debemos determinar el peso y el valor de la normal. Si yo sé que peso es igual a masa por gravedad, y yo conozco que la masa son 2 kilogramos y sé que la gravedad en la Tierra es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados, multiplico 2 kilogramos por la gravedad y me va a dar 19.62. El peso, como es una fuerza, su unidad de medida es el newton. Entonces yo tengo que peso es igual a 19.62 newton. Ahora bien, vamos a trasladarlo de nuevo a nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero dibujamos el peso, porque es lo que ya tenemos. Y el valor, 19.62 newtons. Luego dibujamos nuestro vector de la fuerza normal. No hay que confundir esta n del vector normal con esta n de newtons. Yo sé que la fuerza normal tiene igual magnitud que el peso, pero en sentido contrario. Ahora bien, la primera ley dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Yo tengo que el vector n es positivo y el vector w es negativo. N menos W tiene que ser 0. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. 19.62 menos 19.62 me da 0. El florero efectivamente está en equilibrio, está en reposo, no se mueve. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos un cuerpo de 20 kilogramos suspendido de una cuerda, que esta cuerda está atada al techo y de este lado tenemos a una persona sujetándola. ¿Qué fuerza se necesita ejercer en F, en este lado, para mantener el cuerpo en equilibrio? Para que este cuerpo se mantenga así, ni suba ni baje. Aquí, ¿qué tendría que analizar de primera cuenta para evitar que nuestro cuerpo no baje o no suba? Significa que esta fuerza de aquí que ejerce la persona tendría que ser la misma fuerza que se encuentre aquí. De esa forma, nuestro cuerpo va a estar en equilibrio. Una vez que esta fuerza sea diferente a esta, el cuerpo va a subir si esta fuerza es mayor o el cuerpo va a descender si esta fuerza es menor. Entonces, identifiquemos las fuerzas. Tenemos esta fuerza, tenemos esta fuerza, las cuales las dos deben de tener la misma magnitud para que estén en equilibrio, y tenemos el peso representado por la letra W. En mi diagrama de cuerpo libre, yo sé que F y F tengo dos Fs y tengo W. Ahora bien, yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Conozco la masa? Sí.
20 kilogramos por la gravedad, 9.81 metros sobre segundos cuadrados, obtengo un peso de ese cuerpo igual a 196.2 newtons. Pero el ejercicio me dice que yo determine la fuerza que va a hacer o a ejercer la persona. Si yo sé que 2F es igual a W, sustituyo el valor de W. 2F es igual a 196.2 newtons. Lo que está restando pasa, perdón, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Significa que F es igual a 196.2 newtons sobre 2. F es igual a 98.1 newtons. Hasta este momento yo ya resolví el ejercicio. Ya sé que la fuerza que debe de hacer la persona sujetando la cuerda debe ser una fuerza de 98.1 newtons. Ahora bien, vamos a aplicar la primera ley de Newton, que dice sumatoria de fuerzas es igual a 0. Yo recuerdo que F es igual a 98.1 newtons y W es igual a 196.2. Recordando que F más F me da 2F y W. Yo tengo que 2F menos W. 2F es positivo porque está en las Y positivas. W es negativo porque está en la Y negativa. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. 2F menos W igual a 0. Multiplico 2 por 98.1 newtons menos 196.2 newtons debe ser igual a 0. 2 por 98.1 son 196.2. Y 196.2 menos 196.2 me da 0. Significa que el cuerpo está en equilibrio, el cuerpo está en reposo. Si te fijas, solamente estamos haciendo las mismas operaciones. Asegurarnos que la sumatoria de fuerzas sea 0. Si en un momento tu sumatoria de fuerzas no da 0, y estamos trabajando con la primera ley de Newton, significa que algo planteaste mal. Ya estamos listos para empezar a trabajar.